Un gusto saludarle, estamos en Cuarto de Guerra. Yo soy Alberto Osorio Méndez y le agradezco el favor de su atención. Fíjense que el pasado fin de semana parece que ocurrió un milagro en torno a la glorieta de los desaparecidos. Bueno, así le llaman ahora. Antes se conocía como la glorieta de los niños héroes. Le doy algunos cuantos detalles. Se posó por ahí la Virgen de Zapopan. Bajó de los altares, buscó, obviamente, a través de las personas que logran mover a esta imagen dentro del culto de la Iglesia Católica, buscó el encuentro con los familiares de los desaparecidos. Y esto tiene que ver con un asunto que se venía manejando desde hace un buen rato y en donde daba la impresión de que la Iglesia Católica en el estado de Jalisco no lograba asumir una posición muy clara de lo que significaba la necesidad de acompañar en lo espiritual y quizá de alguna forma en lo material a las familias de más de 15,000 personas desaparecidas en la entidad. Parece que ocurrió un milagro y déjeme decirlo con todo respeto. Aparecieron algunos clérigos en torno a la glorieta de los niños héroes, insisto, ahora llamada glorieta de los desaparecidos. Se observó cómo algunos de los familiares colocaron ya no mantas, sino losetas que se están instalando con material de construcción para que no sea tan fácil poderlas quitar. La cuestión es que de por medio hay 15,000 familias en el estado de Jalisco que se sienten desamparadas y no precisamente en lo que es estrictamente lo espiritual, se sienten desamparadas de la justicia. Y por ello es tan importante el hecho de que la Iglesia Católica, también lo digo con mucho respeto, logre posicionar lo que significa la responsabilidad desde el punto de vista estrictamente espiritual, logre posicionar cuáles son las principales necesidades de la población con relación a la agenda de lo que uno entiende como la visión de la Iglesia Católica. Por fin aparecieron los representantes de la Iglesia Católica en un lugar que es estratégico para poder entender qué está sucediendo. Imagínese usted, se lo digo así solamente como una propuesta de acercamiento al tema que vamos a desarrollar este día. Imagínese usted, cualquier kiosco de cualquier ciudad, o imagínese un estadio con 15,000 representantes de cada uno de los desaparecidos. Ahora, imagínese si cada una de esas familias acude a ese estadio y va acompañado de los seres queridos de la persona desaparecida. Fácilmente se llena un estadio. Pues hoy vamos a discutir sobre este punto. ¿Qué está sucediendo con el tema de los desaparecidos en el estado de Jalisco? Y hemos convocado en esta ocasión a una persona de las que más conocen de este asunto. Francisco Jiménez Reynoso, investigador de la Universidad de Guadalajara, integrante del Observatorio de Seguridad y Justicia de la propia Casa de Estudios, nos acompaña este día. Francisco, ¿cómo te va? Muy buen día. Muy buen día, Alberto, con el gusto de siempre. Aquí estamos a la hora. Muchísimas gracias. Bueno, pues para iniciar, ¿qué te pareció este asunto de la llegada de los representantes de la Iglesia a la rotonda de los niños héroes o la rotonda de los desaparecidos? Pues llegan tarde, pero llegan. Es ya un atenuante. Lamentablemente es un tema muy árido, complejo el tema de los desaparecidos. Incluso cuando se trata este tipo de temas, muchas veces en las redes sociales, pues hay muy poco eco, casi no hay eco. Hay silencios. Yo lo he percibido, mucho silencio.
¿Tú crees que este silencio, que me imagino de alguna forma también refleja temor? Es miedo. Es miedo. Es miedo, sí, por supuesto. Esos más de 15,000 desaparecidos de los que hablas, estoy seguro que hay una cifra negra, Alberto, que no hay denuncias por razones obvias. No denuncian porque tienen temor de que... Yo he escuchado testimonios de personas, de padres de familia que dicen, no, es que ya me desaparecieron a 3 hijos, pero todavía me quedan 4. Y sé que si denuncio van por los otros 4, mejor así le dejamos. Ni siquiera denuncian. Y pasa tanto en el caso de hombres como mujeres. Sí, por supuesto. Eso es indistinto. El género no es un factor para denunciar o no denunciar. La cuestión es de que cuando está detrás la delincuencia organizada de las desapariciones, algunas familias prefieren dejar las cosas por la paz, no denunciar, no hacer ruido. En ocasiones hay amenazas directas de quienes levanta a sus familiares y en ocasiones es simplemente a valores entendidos. Francisco, has tú trabajado mucho, incluso en la última parte que nos quedamos del acercamiento a este tema, supimos que estabas elaborando un libro sobre esta cuestión. A mí me gustaría que nos platicaras un poquito, si es que tienes el perfil de quiénes son los desaparecidos en el estado de Jalisco. Hay de todo, Alberto, sí, por supuesto, hay de todo. Hay desde personas que se enrolan en la temática de la delincuencia organizada. Algunas personas sí están en esa dinámica. Algunos son desaparecidos y encontrados en fosas clandestinas. Otros nunca son localizados por el tema de alguna vendetta, algún problema y conflicto entre placeros. Porque recordemos que anteriormente los cárteles, pues lo que manejaban eran estados completos y poco a poco se fue desfragmentando, digámoslo así, el tema del narcomenudeo al grado de llegar a células donde hay quienes controlan las plazas. Y esas plazas pues son medibles de cuadra a cuadra, de metro a metro o de centímetro a centímetro, sí, donde las luchas son violentas. Por ejemplo, en el caso de Jalisco hay una rivalidad muy marcada, principalmente entre 2 bandas delictivas que se disputan la plaza y el control de los municipios y de las colonias. Pero como te repito, ya esas plazas ya son de cuadra a cuadra, de colonia a colonia, y de centímetro a centímetro es la pelea por el control. Y es una rivalidad que está cobrando muchas vidas, muchos desaparecidos. Déjame volver a la pregunta. ¿Quiénes son los que más se desaparecen en Jalisco? ¿Hombres, mujeres, jóvenes, viejos? Son hombres, en su mayoría, digamos, hay 80-20. Aproximadamente sigue predominando los hombres, también obviamente por el nivel de los desaparecidos, estos 15,000 desaparecidos, para que nos demos una idea de la dimensión del problema que estamos viviendo el día de hoy y en los últimos años, en los últimos 5 o 6 años en Jalisco. Esto es, si tenemos más de 15,000 desaparecidos, 7,000 en Jalisco. De 1964 a la fecha es que se contabiliza ese universo de 15,000 desaparecidos. ¿De 1964? 64 a la fecha. O sea, incluye el periodo de la llamada Guerra Sucia, del momento de la guerrilla, incluso de 1968, del movimiento estudiantil, y luego brinca este escenario a lo que fue la serie de ajustes entre las bandas de narcotraficantes y después la guerra que abre Calderón de la lucha contra el narco. ¿Es correcto? Es correcto, y vamos a irlo compactando estos tiempos.
Tan solo de 1964 al año 2015 fueron 7,000 desaparecidos. Pero por eso es el tamaño del problema, la preocupación y las manifestaciones y marchas que hacen las familias al día de hoy por el tema de los desaparecidos, porque tan solo del año 2016 a lo que al día de hoy van más de 7,000 desaparecidos. De 2016 a 2022, sí. O sea, 6 años, sí. Un sexenio. O sea, saquemos la cuenta de cuántas décadas fueron para acumular 7,000 desaparecidos, y tan solo en 6 años aproximadamente es que tenemos el mismo volumen de desaparecidos. Ok, volvamos. El perfil, tú ya nos diste una pista. Hay de todo. Son hombres. ¿Qué edad? Hay de todo. Jóvenes, principalmente. ¿De qué colonias, de qué barrios, de qué les pega más duro a estrato las clases, social? A las clases medias bajas, principalmente bajas. Sí está documentado. ¿Y la edad? Promedio entre 17 años a 30 años. Los jovencitos predominan. O sea, y hay menores de edad. En edad estudiantil, en edad profesional o en edad productiva, por llamarle de otra manera. Exactamente. Productiva y reproductiva. Exactamente. ¿Y la mujer? ¿Cuál es el perfil de la mujer? Donde son personas en plenitud. Okay. De desarrollarse en lo económico, en lo político, en lo familiar, en lo personal y en todos los ámbitos. Bueno, déjame hacer ahí una pausa por lo importante que esto significa. Y hay de todo, hay empresarios que fueron secuestrados, que fueron levantados, hay de todo, no todos son como lo quiere hacer la autoridad, no todos son, estuvieron involucrados en el tema de la delincuencia, hay secuestros de empresarios, secuestran ahorita hasta por 1,000, 2,000, 3,000 pesos, hay secuestros virtuales, hay secuestros con llamadas tripartitas y un largo etcétera. Ok, bueno, ese es otro punto que a mí me resulta sumamente preocupante, ¿no? Vamos a tratar de dimensionar lo que tú acabas de decir. Hombres en su plenitud, tanto física como económica, reproductiva y social. O sea, mientras quizá en otros países... Y probablemente hasta política. Y probablemente hasta política. Pero mientras en otros países cualquier persona entre los 18, los 45 años está amarrando, está haciendo una realidad sus sueños, aquí muchos padres viven pensando que en cualquier momento uno de sus hijos puede desaparecer. ¿Es correcto esto? Es correcto. Sí, así es, lamentablemente así es. Venía pensando porque hace un momento tuve la oportunidad, que en ocasiones me gusta usar principalmente el macrobús o el tren ligero, porque en realidad se desplazan muy rápidamente, y escuché a una persona que le decía a otro por teléfono, le decía: cuídate tú también, cuídate mucho. Cuando nosotros decíamos que te vaya bien, son dos cosas muy distintas, y me quedé pensando en ello. Nosotros en los 90s, en el 2000 todavía decíamos que te vaya bien, o sea, que la suerte te acompañe, ¿no? Y ahora se dice: cuídate mucho. Dice: cuídate y cuídate mucho. Tú también, escuchaba, tú también cuídate y cuídate mucho. Valores entendidos. ¿De qué? De todo. Otra vez. Vuelvo a la pregunta original. Pensemos por un instante en todas aquellas madres que tienen una o varias hijas y que están o en la escuela, o en la prepa, o en la facultad, o ya trabajan, y que son jóvenes, que su edad promedio va quizá de los 18 a los 25, 28 años. Entonces, ayúdame a pensar qué es lo que sucede y por qué se puede considerar que
el problema es tan grave que las señoras en gran parte viven con el Jesús en la boca. ¿Cuál es tu punto de vista al respecto? Bueno, yo creo que es muy importante como sociedad tomar conciencia de lo que pasa en nuestras calles, en nuestras universidades, en nuestras escuelas. Precisamente acabamos de posicionar un tema que, en mi opinión, era invisible en las universidades y en nuestra sociedad. El tema que nosotros, como Coordinación en Seguridad, hemos llamado cantinas escolares. Y es que los padres de familia, en no pocas ocasiones, mandamos a nuestros hijos a la universidad, al bachillerato, a las preparatorias, ya sea privadas o ya sea públicas, a que los formen. Ajá. No a que no los deformen. Y desgraciadamente, empresarios, junto con autoridades municipales, principalmente sin escrúpulos, lo que hacen es deformar el futuro de nuestros jóvenes, de nuestros hijos, de nuestros familiares. ¿Por qué? Porque hay un reglamento una ley para el consumo y venta de bebidas embriagantes que no se respeta. Tenemos escuelas que ya lo tenemos documentado. Nuestros jóvenes, su primer contacto con el alcohol o con las drogas, porque ahora resulta de que con las drogas emergentes, Alberto, y ahorita te voy a aterrizar tu pregunta, porque sé que puede escucharse que estoy por todos lados, pero no. Ahorita te voy a decir el por qué estoy viéndome a contestarte de esta manera. Los jóvenes, su primer contacto con el alcohol o con las drogas, o primero lo tienen con las drogas emergentes a través de vapeadores que tienen sustancias como marihuana, hachís, salvia, entre un largo cóctel que pueden consumir y que no huelen. Eso no estaba en el siglo pasado. Hoy se pueden drogar a la luz frente a un policía y no darse cuenta, o frente a los profesores, y ellos creen que nadie se da cuenta porque no genera aroma u olor. Y el primer contacto que tienen con las drogas los jóvenes o con el alcohol es cuando van a la preparatoria. Oye, en algunos casos están las secundarias. ¿Por qué? Porque empresarios sin escrúpulos, junto con autoridades municipales, ponen enfrente de secundarias, de preparatorias y de centros universitarios lo que nosotros llamamos cantinas escolares. Luego entonces, lo primero que les sucede a los jóvenes que comienzan a consumir drogas y alcohol, que están estudiando, lo más noble que les puede suceder es la deserción escolar. Pero después de la deserción, están ahí como depredadores para cacharlos, pues otros que ya no son menores de edad, que están cazándolos para sumarlos a sus filas. Y estos son los placeros o quienes se dedican a la delincuencia organizada para involucrarlos. Ya cuando no están estudiando, entonces pues pueden caer en las garras de los que les pueden distribuir drogas para que vendan y para que consuman. Luego entonces... O sea, están presionando. Acosando. Es un acoso para engancharlos. Para engancharlos, por supuesto. Y es el riesgo que corren. Luego, después de que consumen droga y no la pueden pagar, pues es cuando a muchos de ellos los levantan. Ya empiezo a aterrizar tu pregunta. Okay. Pero es todo un contexto que tenemos que tratar. No puede ser una respuesta simple, sino que estoy dando un contexto general que espero se comprenda. Luego de que ya están enganchados, ya hay una relación placero, vendedor, consumidor, pues llega el momento en que se gastó el dinero de la mercancía, son levantados, y hemos tenido el caso de hallazgos de estudiantes en la Universidad de Guadalajara en fosas clandestinas. Ya los tenemos documentados, lamentablemente así es. Bueno, déjame hacer aquí una pausa y agradecer a nuestra audiencia, en el estado allá en el estado de Illinois, en Estados Unidos. Saludos. En Chicago. Seguro que muchas de las familias de los mexicanos y de los latinos o de otras nacionalidades, de otras razas, conocen bastante
a detalle qué ocurre con el asunto de las drogas. Hay varios estados en la Unión Americana en donde sencillamente están decretando una alerta por lo que significa la introducción al mercado de nuevas drogas, que, como bien decía hace unos instantes Francisco Jiménez Reynoso, son altamente adictivas. Las drogas emergentes. Las drogas emergentes no huelen, se puede drogar a una persona incluso pegándole una calca o alguna cosa muy insignificante con un dulce. Y son muy económicas. Lo que tienen de económicas lo tienen de agresivo, también hay que decir. Bueno, voy al referente de lo que significa esta alerta que están lanzando una buena cantidad de estados en la Unión Americana, en donde se considera que el problema más grande que se está detectando en estos momentos tiene que ver con el consumo del fentanilo. Es un tema de salud. Lo están viendo como un tema de seguridad nacional, como un tema de salud, y en un momento dado podría decretarse como un tema de terrorismo contra su población. Así de ese tamaño está la cosa. Ya intervinieron autoridades de salud, por supuesto, la DEA. Pues aquí en México nomás porque todo se ha normalizado. Entonces, en realidad estamos en una crisis de ese tipo. Bueno, ahí es en donde quiero tratar de conjuntar todo lo que hemos platicado este día a propósito de qué tan distantes estamos. O sea, antes se consideraba que Estados Unidos era el principal consumidor de todo tipo de drogas y que México era el principal consumidor de la Coca-Cola. En ese nivel de dimensión, ¿no? Avanza el consumo de todo tipo de droga en México, entre ellos la coca, pero hay una serie de sustancias que son altamente adictivas y muy, muy peligrosas. ¿Cuál es tu punto de vista? Bueno, ya esa teoría de a finales del siglo pasado de que México era el trampolín y que Estados Unidos era la alberca, ya eso ya está rebasado, no es cierto. Con el endurecimiento de la frontera de Estados Unidos por el tema del terrorismo en el año 2000 aproximadamente. 2001, el ataque a las Torres Gemelas. Exactamente, hay un endurecimiento de la frontera en Estados Unidos, tan es así que se ha mantenido la orden del gobierno de Estados Unidos al gobierno de México fue que la Guardia Nacional pues sirviera de policía fronteriza hacia el sur del continente para contener los desplazamientos forzados que hay de todo el sur de nuestro continente por el tema de la inseguridad precisamente. Okay. Por las bandas delictivas y que salían huyendo miles de personas del sur, de sus países de origen, al sueño americano. Entonces, en ese orden de ideas, ¿no? Pues ya esa teoría está rebasada. Ahora, México tiene el gran problema, es un problema de salud, el tema del consumo de drogas, principalmente en las clases vulnerables que son los jóvenes. Por ellos van, es el gran mercado. Es el gran mercado. Y una universidad que en el caso de la Universidad de Guadalajara tiene cerca de 300,000 o aproximadamente 300,000 estudiantes en sus diversos niveles, me imagino que se ve como un gran pastel, como un gran mercado. Lo es, así es. Es un gran nicho de oportunidades para quienes se dedican a vender drogas, que ven una gran oportunidad en ofrecérselas o en hacerlas llegar a jovencitos con muy poca experiencia en la vida y que pueden enganchar con una gran facilidad. Ok, para puntualizar, asunto de desaparecidos, 15,000 personas en el estado de Jalisco, ya nos decías tú, desde 1964 hasta la fecha, 7,000 de ellos tan solo de 2016 a la fecha, según la misma Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Yo tengo el documento, okay. Recomendación. Ajá. Está fundamentado. ¿Y eso qué tiene que ver con los desaparecidos? La cuestión de la droga. Por las peleas y las disputas que hay son feroces. Principalmente hay una rivalidad en Jalisco
entre dos grupos. Uno, el clásico, ¿no? El clásico de México, el tradicional, el de Sinaloa, pero que en los últimos años se consolida en el 2006 un cártel que por algo se va a llamar el Cártel Jalisco. Uh-huh. ¿Quién lo financió? Uh-huh. ¿Quién lo apoyó? Uh-huh. Okay. ¿Quién lo auspició? Bueno. Se llama Cártel Jalisco Nueva Generación. Uh-huh. Saque usted sus conclusiones. O sea, como un registro de patente, como un registro de marca, eso. Como un registro de gran empresa incluso. Así lo veo. Uh-huh. Efectivamente. Pero es una empresa del crimen. Es una empresa delictiva. Sí. Uh-huh. Bueno, déjeme hacer una pausa para darle entrada a las personas que nos están siguiendo. Cruz, saludos Alberto, aquí siguiendo este tema tan grave en nuestro estado. Sería interesante saber cuánto nos cuesta mantener a los agentes investigadores que no investigan o que no hacen nada para aclarar esta situación de homicidios que son del fuero común. Muchísimas gracias, Cruz, un fuerte abrazo, ojalá te encuentres bien. Lili Osorio desde Matamoros, hermana, bendiciones, igual para ti, muchas bendiciones. Y creo que es cierto, en este momento estamos viviendo una situación tan grave que independientemente de la religión que usted ostente, de la forma como quiera hacer su vida espiritual, necesitamos de grandes acompañamientos, necesitamos que alguien, aunque nosotros no seamos muy buenos en la cuestión de la creencia, alguien pretenda protegernos o al menos mandarnos bendiciones. Ese es el punto de lo que estamos discutiendo el día de hoy ante la grave situación que se enfrenta, tal como lo dice Cruz, en el estado de Jalisco y en todo el territorio nacional. Pregúntese usted cuántas fosas clandestinas hay en toda la República, cuántas solo gracias al trabajo de los ciudadanos o de los familiares de los desaparecidos han logrado ubicarse. Pregúntese usted qué nivel de escándalo se va a desatar cuando se reconozca que en uno de los estados del norte una sola narcofosa tiene cuando menos la cantidad de 3,000 desaparecidos. No pierda usted detalle de lo que ocurre con los medios de comunicación. Coahuila. En Coahuila, exactamente. Está a punto de anunciarse por parte de las autoridades que encontraron una narcofosa, escuche usted bien, no me equivoco, con 3,000 cuerpos. Imagínese lo que representa esto si los pone tendidos sobre una calle o sobre una gran explanada, como un kiosco, o sobre el Zócalo de la Ciudad de México. Yo le digo que como profesionista, en una ocasión me tocó conocer el testimonio de una persona que llegó a Unión de Tula después de que un grupo criminal había derribado un helicóptero y la persona andaba buscando a uno de sus seres queridos, creo que era su marido. Ubicaron varias mujeres que los militares habían ubicado y por supuesto abatido, al menos así se mencionó en ese momento, a decenas de hombres que consideraban que estaban ligados con la caída de ese helicóptero. Bueno, el relato de esta mujer, que por cierto lo publicamos en el semanario Proceso, nos decía que le tocó ver un grupo de cuerpos de difuntos amontonados, formando una especie como de montañita o de cerrito, uno tras otro. Y los militares, en el afán, quizá, así lo pienso, de tratar de exigir que los responsables de los que habían tirado el helicóptero se hicieran presentes, hicieron eso. Trataron de jalar con esta imagen dantesca a los familiares para que fueran a reconocerlos. Insisto, ¿puede usted imaginarse lo que significa un grupo de 3,000 personas extraídas de fosas clandestinas?
Esto está a punto de tronar en medios de comunicación. El otro dato que no podemos dejar de observar, y tan solo pensándolo así de manera muy rápida, ¿cuántos cuerpos se han extraído de las narcofosas en lo que corresponde al estado de Jalisco y particularmente al municipio de Tlajomulco de Zúñiga? Narcomulco les llaman. Le llaman Narcomulco. Igual que a Tamaulipas le llaman Mataulipas. Bueno, vamos a cerrar esta conversación con Francisco Jiménez Reynoso este día y hago alusión a lo que publica Partidero en esta ocasión. Me parece un texto muy corto y muy bien elaborado, salvo su mejor opinión. Le sugiero que entre al portal de partidero.com. A propósito de los desaparecidos, dice la sección de la partida: bajó la Virgen a la glorieta de los desaparecidos. Muchos días han pasado desde que un jerarca católico habló de llevar a cabo un censo real sobre los desaparecidos en Jalisco. Ahora, con cerca de 16,000 víctimas, decenas de madres llenaron su corazón de esperanza cuando el domingo vieron a la Virgen de Zapopan bajar de los altares y posarse junto a ellas en la glorieta de los niños héroes, llamada ya de los desaparecidos, para tratar de acompañarlas en su tremendo dolor ante el desamparo de la justicia. Ahí le dejamos. Muchísimas gracias por el favor de su atención y lo esperamos en una próxima entrega de Cuarto de Guerra, que ya la estamos preparando, por cierto. Hasta luego.